cuando dibujamos nosotros la onda encantada, cada vez que inicia una onda encantada, con los colores equivalentes vamos uniendo los azules, los quines azules con los azules, los blancos con los blancos, así, etcétera. Y coinciden en un punto central, en el que Sí, le vamos a poner un pequeño cristal. Y ese es claro. el punto cero, esa es la unidad que va a pulsar todo, es el tiempo del no tiempo y es la totalidad, ¿no? Como la unidad de medida fractal es la onda encantada tiene un centro, ese cristal del que tú hablabas, ¿cierto? Entonces se despliega y eso se llama la cosmología pulsar de la onda encantada. Esas líneas que tú dices, en el fondo lo que están haciendo están uniendo las dimensiones. Se dan cuatro dimensiones: la dimensión del tiempo, que es la cuarta, la de la vida, que es la primera, la de los sentidos, que es la segunda, y la de la mente, que es la tercera, en los colores, ¿cierto? Y la cuarta es la del tono magnético, cósmico, solar y entonado, que es la única que tiene cuatro. Entonces se forma el 4 a través del 3 de las cámaras, los pórticos, las torres, y hay una cosmología pulsar. Esa cosmología pulsar piensa lo que es lo que te decía antes. Está la totalidad que está en el centro y después tiene que expandirse, pero tiene que mantener el centro unido. Es una expansión sin ruptura, es una explicación de la totalidad vista de diferentes dimensiones. Entonces, como está en diferentes dimensiones, por eso, y esa es la razón por la que los pórticos cósmicos, pero los pórticos magnéticos y el pórtico cósmico son los dos dentro del tema de la música, es la misma nota. Se separa en de do, decís do, dos, do, y adentro, para que ese do se mantenga, aparece la molécula, por así decirlo, el átomo, los electrones, el tema físico. Y eso tiene diferentes dimensiones y se conecta. Entonces, es la estructura. Y como es la estructura de análisis, eso sirve para todo. En el caso, por ejemplo, del cinconario de 13 lunas de 28 días y el mismo Hunab Q 21 que tiene al cinconario incrustado en las 52, son 4 por 13, pero también son 13 lunas de 364 días. Y también dentro de cada 13 lunas hay dos ondas encantadas siempre. Entonces tenemos un proceso de 26 y un proceso de 28, cómo se dan. Y todo eso en el fondo te va dando a entender que lo único que tienes que aprender de verdad es cómo funciona la onda encantada. Lo demás son las partes que forman la forma encantada o cómo la onda encantada se expresa de diferentes maneras. Mi pregunta iba encaminada hacia la onda encantada. Si yo lo quiero ver como un proyecto, o sea, como un fractal que me va a ir dando como diferentes pasos para lograr poder dar un salto cuántico, pues voy siguiendo como las preguntas del día. He estado escuchando que tú cuando planteas al principio de la onda encantada lo pones en las diferentes dimensiones, en la parte de pulsar, ¿no? Sí. Y también sabemos que puedo yo tener mi kin, pero también puedo sacar kines conjuntos, o sea, el kin con mi pareja. Y yo lo veo así como que si voy siguiendo la onda, voy respondiendo ciertas preguntas en esta dimensión, o sea, ¿cómo lo podría ver en las otras dimensiones? Y aún más, pues ya como pareja nos plantaremos pasos. Interesante tu pregunta, me gusta. Gracias. A ver, ¿cómo abordarlo de una manera explicativa? Yo siento que uno de los errores que solemos cometer como principiantes, quizás como avanzados sea distinto, pero como principiantes, es que tratamos de enfocarnos mucho en lo que sucede en un kin, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién nos asegura que en un día hay un solo kin dando vuelta? Ujú. ¿Cierto? En un día pueden haber más de un kin, pueden haber hasta tres kines en un solo día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque independiente que hay una fórmula que se llama tiempo net para decir que desde aquí a acá hay un kin, no es un tema exacto, es una mezcla. Y tampoco es que vaya uno y después hay otro, sino que van así, ¿cierto? Se forman hasta otros kin. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo, yo por ejemplo, en mi canal y lo que hago con mi trabajo en este tema, es plantear una pregunta que es fundamental.
toda la ley del tiempo te da información hacia adentro, autoconocimiento, ¿cierto? Yo me conozco, sé que soy guerrero cósmico, onda encantada de la semilla, ¿cierto? Hasta mi UPC 27, ¿qué significa mi Cicrón el 87? Puedo tener diferentes dimensiones, hay múltiples niveles, ¿cierto? Puedes conocerte cada uno más. Y en algún momento cuando conocí todo ese tema dije, y soy todos estos números. ¿Cómo lo aplico? Entonces dije, claro, esto es un proceso en donde tú te autoconoces, entras por tu kin, vas dando diferentes capas, llegas a tu ser quintidimensional, por así decirlo, lo que estábamos hablando recién, el Hunab Q21, lo más profundo dentro del conocimiento de la ley del tiempo, vaya lo más profundo. ¿Y qué? Bueno, adquiriste tu conocimiento, ¿quién soy? Después hay que aplicarlo. Entonces, ¿cómo se aplica? A través de las ondas encantadas. De nuevo. Entonces, nosotros nos vamos preguntando, como decía Tony, dentro de los procesos de la onda encantada a través de diferentes dimensiones, pero nos preocupamos mucho en lo que pasa en el día, en el kin específico, y tratamos de buscar la explicación. Todo lo hacemos. El nivel iniciante es así, ¿cierto? Es preguntas sobre eso. Pero después tú entiendes que la vida hoy, como está dada, para la mayoría de las personas es un proceso de, yo le llamo tercera, cuarta dimensión, tercera, cuarta dimensión, tercera, cuarta dimensión, o de repente cuarta dimensión un ratito, de repente tercera dimensión mucho, pero generalmente es tercera, cuarta dimensión, tercera, cuarta dimensión. El tema es aprender a encontrar el momento presente y ver las señales a través de los números, ¿cierto? Entonces, en la medida que uno va avanzando, al final uno parte con un propósito. Yo, por ejemplo, lo que hago para simplificarme la vida y me funciona mucho mejor es que yo planteo, para mí los días importantes son los días magnéticos y los días cósmicos. Y segunda importancia, los entonados y los solares. Y tercera importancia, todas las cámaras. Ese es el nivel como de importancia que le doy en mi tiempo de vida. Entonces, siempre en esos lugares, pulso, pulso, porque ese es el pulsar azul, onda encantada azul, entonces lo azul es pulso. Así voy pulsando. Y en cada azul pasaron 4. Por lo tanto, azul, amarillo, rojo, blanco, azul. ¿Qué pasó en esos 4? Y ahí yo tengo ya el primer ingrediente. ¿Qué pasó en los segundos 4? Segundo ingrediente. Terceros 4. Tercer ingrediente. Y ya cumplí la onda encantada. ¿Cierto? Tengo la onda encantada, va a trascender con el siguiente azul, pum, cierro. Por eso es importante el tono cósmico. Entonces, independiente que tenemos que decir las afirmaciones diarias y escribir las preguntas y hacernos las preguntas, no sacamos nada sin el tono cósmico, no tomamos todo eso y sacamos una reflexión sobre qué es lo que pasó en ese minuto. Por eso yo planteo que, así como al principio uno adquiere información y autoconocimiento, pues ¿cómo se expresa? Se expresa a través de proyectos, a través de la gestación de proyectos. Y yo lo planteo de esa manera, en donde en el castillo rojo iniciamos un proyecto, en el castillo blanco lo refinamos, en el castillo azul hacemos el proyecto, y en el castillo amarillo, ¿cómo se llama? Pulimos, o sea, maduramos el proyecto. Y tiene que estar listo en el quinto 108, la estrella cósmica, la trascendencia del arte. Tu obra artística está creada. Y después viene el castillo verde, que es tu casa, el descanso, el centro, la quinta fuerza, todos esos sinónimos del centro. Y tenemos la posibilidad de imaginarnos lo nuevo que queremos crear. En el proceso de gestación del ser humano, ¿cierto? Se genera el amor, ¿cierto? Por así decirlo. Se genera el sexo en algún minuto, que da con el kin 1, la reproducción, pasan 260 días y aparece un ser, un proyecto. Es lo mismo, un proceso de gestación, porque nuestros ciclos corporales no son de 365 días, son de 260. Ese es el tiempo que estuvimos dentro del vientre materno. Así como decimos, ¿cuántos años humanos tiene tu perro? ¿O cuántos años humanos tiene un gato? El gato se demora menos, su ciclo es menos. Nosotros nos demoramos menos. Entonces, tenemos que sincronizarlo en 365, pero tenemos entonces, a la medida de hacer proyectos tenéis que buscar la simplicidad. Hay momentos que van a ser más abiertos, otros que son más cerrados, unos más esforzados, otros menos esforzados, pero el tema funciona. Yo he escrito ya 2 libros con el sistema, he hecho proyectos en mi casa, proyectos familiares, el sistema funciona. Y yo creo que ese es un buen approach para la práctica de cómo funciona el Solkin, ¿cierto? No las otras herramientas de la ley del tiempo, solo el Solkin. Ahora, dentro del Solkin, para seguir con la pregunta de Tony, está también el oráculo de la quinta fuerza, que ya es el despliegue de la flor.
El kin es tu semilla. Esa semilla cuando crece da una flor, se expande en el oráculo de la quinta fuerza, ¿cierto? Y tiene energías que son análogas, antípoda, oculta y guía. La guía cambia siempre, por lo tanto, en la brújula del día. Siempre digo en la brújula. Hoy día, por ejemplo, estamos pensando en Águila Solar, que de paso es el kin de Carl Sagan. ¿Saben quién es Carl Sagan? También tengo un video en mi canal, ¿saben? Lo pueden llevar para allá a la gente que no lo conoce. Águila Solar, la persona que se contactó, el vidente, él tiene una sincronía con el águila solar muy, muy, muy intensa. ¿Y cuál es el guía del águila solar? Es la tormenta solar. Tormenta solar, cambio, ¿cierto? Transmutación. Entonces hoy día no es solo un día de visión, ¿cierto? O de creación, sino que es un día de cambio. Y el cambio evoluciona, por eso el número 19. La tormenta del número 19 porque es la máxima acumulación de números en la notación vigesimal, ¿cierto? Después del 19 viene el 20, que es el 0 con una raya. Pero el 19 tiene los 4 puntos y las 3 rayas, que es lo máximo que se puede hacer con el tema de numeración galáctica, ¿cierto? La numeración vigesimal. 19 es el cambio, no hay nada más allá del 19, solo el Sol y el nuevo renacimiento. Entonces, cuando nosotros estamos buscando, no, voy a retirar la última, no estamos buscando, cuando nos vemos enfrentados a una situación, por ejemplo, de relaciones de pareja, que es probablemente con la que tengamos relaciones sexuales, ¿cierto? Evolutivas, como lo estamos hablando, si es que logramos evolucionar y entender todo este proceso. La herramienta del oráculo, la quinta fuerza, nos puede ayudar a encontrar respuestas a eso. Por ejemplo, se dice que la energía análoga en el fondo complementa. ¿Por qué complementa? Porque siempre tu número de sello con el número de sello del análogo siempre van a dar 19. Y como ya expliqué, el 19 es el cambio. ¿Y tú qué quieres? Evolucionar. ¿Y cómo evoluciona? A través del cambio. Por eso ahí está la relación evolutiva sexual física más o probabilísticamente más alta que en cualquier otro lugar. En todas existe, pero ahí es donde está el 19, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede buscar o encontrar o darse cuenta. Yo, por ejemplo, como les comentaba, o como bien Laura me presentó, yo conocí a mi señora hace 21 años ya. Me casé hace 18 años. Pero hace 21 años fue la época en donde yo conocí mi kin y accedí a la ley del tiempo a través de mi firma galáctica, ¿cierto? Y cuando la conocí, no le saqué el kin al tiro, porque no estaba de moda, no había internet, había poca información, era difícil, ¿cierto? Yo no conocía tampoco a la gente de la ley del tiempo en Chile, no conocía a Rodrigo Urrea, era un X en este mundo. Y cuando quedamos embarazados, la pregunta es, ¿me caso o no me caso? Yo tenía 23 años en ese minuto. Llevábamos 3 años de relación. Entonces yo dije, oye, y buscando respuestas, y de repente me acordé, dije, en esta cuestión de los mayas, que para mí eran los mayas en ese entonces, en esta cuestión de los mayas, tiene que haber algo. Y encontré este tema analógico. Y dije, ¿cuál es mi análogo? Dije, oh, la noche cósmica específicamente, pero en ese tiempo yo no entendía los tonos, para mí era noche. Yo soy guerrero y necesito una noche. O dije, enlazador de mundo, que es mi antípodo, o serpiente, o el que está arriba, que el mío, que era el sol cósmico, algunos de esos. Y dije, ¿cuál será la de mi pareja? Porque hasta ese minuto no me lo cuestioné, y fui, busqué, y era Noche Galáctica Azul. Dije, noche, esto es una señal. Sí, este es el camino. Uno no busca confirmación, uno busca señales, ¿cierto? Señal. Y bueno, y la historia llevo mucho tiempo en este tema y me ha permitido desarrollarme, ella también se ha podido desarrollar y puedo tener la disponibilidad y los recursos para tener un canal y compartir y estudiar, de conocer, de aprender. Yo considero que si yo sé algo de la ley del tiempo, sé un 20, un 30%, no más que eso. Y conozco a personas que conocen un 90, ¿cierto? Y ninguno el 100 probablemente de lo que significa la ley del tiempo. Entonces tampoco uno tiene que estar en el ego de que yo soy autoridad o algo. Oye, cada uno es su propia autoridad. Cada uno sabe lo que estudió, cada uno sabe lo que sabe, ¿cierto? A través del conocimiento. Lo único que sí tengo claro
es que las personas que entran en el camino espiritual a través de sincronías claras, a través de los números, como lo es el 19 en el análogo, y lo experimentan, tienen que compartirlo con otros quines planetarios. Yo esta historia es que le cuento, una historia que cuento siempre. Ahora, la pregunta que te hacen cuando pasa esto, porque esa relación que a mí me pasó, esa sincronía, no es un factor común denominador. Pasa mucho, pero pasa menos de lo que uno espera. Entonces, de repente tú dices, oye, mira, ¿sabes qué? En mi oráculo no hay ninguno que sea como el de mi marido o el de mi esposa. ¿Por qué? ¿Quiere decir que no tengo ninguna conexión? Hay distintos niveles en mi respuesta. Tú tienes, por ejemplo, siempre va a tener uno de cada color. Entonces parte por el color. ¿Qué color es el sello de tu marido? ¿Qué raza? Amarilla. ¿Dónde está el amarillo? En el caso mío está como guía. Ah, bueno, entonces una persona que te va a ayudar a crecer y evolucionar y va a actuar como brújula, porque está en esa posición. Entonces la relación, independiente que podríamos decir es menos fuerte que la del 19, que estábamos hablando recién con el análogo, es increíblemente fuerte también. Lo que pasa es que ya no lo tomas como un complemento, como un consejero, como un apoyo, lo consideras como un maestro, porque es tu guía, una brújula. Lo mismo pasa con el antípodo. Está en mi antípodo y el antípodo es tu desafío, es el que más te desafía a evolucionar. Entonces es la fuerza en el estoy casado. Yo digo, a la gente lo explico así con palabras simples para que se entienda, pero es estoy casado con mi mejor amiga. Porque la mejor amiga es la que te dice las cosas, la que no tiene filtro, la que te dice la verdad, la neta. Y en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el círculo, el antípodo siempre está, en el círculo de los signos solares siempre está al lado opuesto. Por eso la diferencia es de 10, la mitad de 20. Entonces, el que está más lejos, el que más te cuesta. Pero como el que más te cuesta, el que más te enseña y el que más te desafía. Si estás casado con una que está con tu color en el lado antípodo, en el fondo estás con tu mejor amigo, es tu partner. Busca de esa persona. Ah, y lo otro, esto siempre es bidireccional. Por lo tanto, es lo mismo para los dos lados, ¿cierto? El de guía puede ser un poco distinto, pero el otro son así. Entonces, hoy te desafía. Y si estoy en mi oculto, ¿qué aparece? El color aparece en el oculto. ¿Qué significa? Significa que el oculto para mí, yo siempre digo, el análogo es la mitad de la energía que me equilibra, el antípodo es la otra mitad de energía que me equilibra, en términos populares, mi pareja me equilibra en cuanto a que me complementa, mi amigo me desafía. Entonces, cuando yo tengo a mi pareja y a mi amigo equilibrado, estoy equilibrado. Piénsenlo, si cuando ustedes están bien con su pareja y bien con sus amigos, ¿cómo están? Equilibrados. O sea, cuando uno está equilibrado, tiene la posibilidad de empezar a indagar hacia adentro, en el yo. Si no está equilibrado, no vaya a encontrar bien el yo. Lo podía encontrar, pero va a ser más difícil. Vaya tuyo. Y tu yo está oculto, el que suma 21, el Hunab-Q. En el Solkin, si vienen el Solkin acá, siempre los ocultos están en las esquinas opuestas. ¿Conocen esta sincronía? Mar se la tiene que haber explicado, ¿cierto? Cómo funcionan los ocultos. Y no solo hay un oculto directo, sino que hay cuartetos ocultos que suman 28 y que de ahí sale el sincronario de 13 a 28 días. Así de importante. El 21, el nacimiento del sincronotrón. De ahí viene. Entonces estamos en nuestro culto, una relación con nuestro culto, y yo tengo que ir hacia adentro. Entonces, como tengo que ir hacia adentro, voy a encontrarme con mi verdadero yo. Porque aquí hay una máscara que se llama cuerpo, se llama traje tridimensional. Esa es una máscara que tenemos, ¿cierto? Adentro ahí está mi verdadero yo, mi poder oculto, se le dice. Entonces, en verdad, nosotros no somos únicamente nuestro sello, somos nuestro sello y nuestro sello oculto polarizados, generando el uno en la misma relación de sexualidad de masculino y femenino. Lo tridimensional con lo esotérico. ¿Se fijan? Hay una conexión. O sea, yo soy guerrero, los guerreros tienen todos como ocultos serpiente. La serpiente, el sexo, el tabú sexual, la inteligencia reptiliana, el cambio de piel, la serpiente que muerde su cola, la serpiente que se transforma en la serpiente emplumada. Esos son los guerreros en su oculto. Tienen una armadura. Siempre si quieren saber cómo es la persona de verdad, no vean su sello, vean su oculto. ¿Cierto? Si estás en una relación con alguien que es tu kin oculto o tu sello oculto o tu color, raza oculto, significa que esa persona tú tienes un problema para encontrarte con tu verdadero ser, por lo tanto necesitas ayuda. Y en el fondo son la misma persona desde dos perspectivas. Yo aprendí esto porque mis suegros son ocultos perfectos. Entonces,
observaba la relación y los roles estaban súper bien marcados. La parte masculina y la parte femenina de una misma energía complementaria, ¿cierto? El águila con el enlazador de mundo eran, ¿cierto? El águila siempre saliendo a buscar los recursos y la creatividad y haciendo proyectos, y el enlazador de mundo manteniendo la solidez en la casa, ¿cierto? Y que todo esté funcionando a la perfección, el orden, ¿cierto? La organización, la igualación, y que haya mucha gente alrededor, porque el águila lo que busca es oculto, ¿cierto? Y así uno va buscando. En el fondo, esto que les estoy comentando son los fundamentos de la cronomancia, que es el podcast que tengo yo sobre la ley del tiempo, en donde hacemos esto en distintos niveles con artistas. Hoy día, el de hoy día que está publicado en mis redes sociales es el de Carl Sagan. Y ahí fue uno de los buenos capítulos que hicimos con el SEA. Y los invito también a encontrar, porque en el fondo, si ustedes quieren convertirse en crononautas, que en el fondo los crononautas son aquellos que son kines planetarios primero, ¿cierto? Los crononautas son kines planetarios que conocen su kin, que transmiten la información en distintos de sus niveles de alguna manera, y que hacen al respecto, y que hacen algo al respecto con su propósito que está relacionado con tu onda encantada, con el pórtico magnético. Entonces, todas esas personas tienen el potencial de ser crononautas. Crononauta, ese término lo sacamos de la primera meditación de Picarquín, que es la enseñanza más hasta el minuto del 99, 1999, lo más amplio sobre lo que es la ley del tiempo. Ahí define lo que es la cronomancia, define lo que es un crononauta. Alguien que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. ¿Y cómo viajamos en el tiempo? A través de los códigos cuatridimensionales, porque el tiempo es de la cuarta dimensión. Listo. ¿Y cuáles son los códigos de la cuarta dimensión? Código vigesimal galáctico, barra, punto y cero. Y eso se expresa a través de dos niveles dimensionales: la luz y el sonido. La luz, los sellos solares. El sonido, los tonos galácticos. Nosotros confundimos en el español, tenemos una confusión súper grande, que es que decimos nuestro kin mal. Es lamentable, pero lo decimos todos mal. ¿Por qué? Porque yo me llamaba antes guerrero cósmico amarillo, y está mal dicho, ¿cierto? Está mal dicho. ¿Por qué? Porque ni en maya, que es el lenguaje original, ni en inglés, que es el lenguaje de José Argüelles, donde él trajo esta información al mundo, se dice de la misma manera. En inglés se dice Yellow Cosmic Warrior, amarillo cósmico guerrero. Ese es el orden. Primero, tú es tu raza, lo más importante. Segundo, es tu tono, el sonido de la creación. La diferencia de la creación entre lo que dice José Argüelles en la cosmología de la ley del tiempo y la ciencia es que la ciencia dice que todo comenzó a través de un Big Bang, ¿cierto? Un Big Bang, una explosión gigante físico. Mientras que José Argüelles dice que esto partió a través del Big Rang, el sonido primordial. Entonces es primero el sonido, después el sonido moldea la forma. Entonces, por eso en la onda encantada el tono es más importante que el sello. Tú estás en el pórtico magnético y en el pórtico magnético aparece, ahora estamos en la onda encantada de la mano, aparece la mano, pero el pórtico magnético en la siguiente onda encantada, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer como pórtico magnético. Nuevamente, se mantiene y después aparece el otro. Entonces, en ese sentido, ya me fui un poco de la pregunta, creo, pero en el fondo, cuando nosotros, ya me acordé, cuando nosotros estamos viendo las relaciones, primero lo vemos en esta dimensión, ¿cierto? El crononauta entiende esta relación y empieza a buscar sincronía, primero con los colores, que es lo más fundamental, después con los tonos, que es lo segundo, después con los... Y si es que tú encuentras una sincronía perfecta, en el fondo es el kin específico en el oráculo de la quinta fuerza. Hay un orden específico. En mi caso, yo encontré una noche galáctica, pero el perfecto, el sincrónico del guerrero cósmico, del cósmico guerrero, es la noche cósmica. Entonces digo, oye, noche cósmica, ¿qué significa? Bueno, en mi caso, como es noche cósmica es Michael Jackson, encontré ese artista. Y cuando lo encontré, dije, wow, para mí Michael Jackson era el artista más importante de mi vida cuando yo era chico. Era el más importante. Era la historia, era la música que más me gustaba, todo era Michael Jackson.
Y ahora entiendo por qué, porque encontré una respuesta. Eso se llama ser un crononauta, viajar por el tiempo. El crononauta es el que vive en el momento presente del día a día, pero que se toma su tiempo en buscar las sincronías del pasado. ¿Para qué? Para tener información relevante para poder predecir de mejor manera el futuro. Porque como esto es cíclico, se va repitiendo. Entonces, de esa manera, nosotros podemos relacionar el tema de las relaciones de pareja al tema de los sellos de las firmas galácticas con la onda encantada, y ahí diferentes dimensiones. Va a depender de la habilidad del crononauta en su navegación a través de los códigos del tiempo de cuarta dimensión, el establecer las conexiones que de alguna manera existen siempre en alguna de las dimensiones. Entonces, de esa manera uno puede equilibrarse. Eso. Aquí abajo vamos a dejar el nombre del libro este que nos comentabas, el del cromonauta, y esos dos libros que tienes sobre proyectos que me parece que tienen mucho sintetizado, ¿no? Sí, Gracias. claro. Sí, lo de los crononautas, eso está en las meditaciones de Picarquín. Las tengo subidas en mi página web, igual les puedo pasar ese link para que los bajen. Y el tema de mis libros, tengo dos libros, un libro que es El despertar de la conciencia maya, que lo escribí en el año 2014, si no me equivoco, 2015, en donde hablo de este tema de los proyectos. Ahí fue la primera vez que hice un proyecto en base a eso. Y el que hice ahora en el anillo pasado, que se llama Los sellos solares y los tonos galácticos, es un libro que está orientado a las personas que no conocen mucho sobre los sellos solares y cómo funcionan, y los tonos galácticos, tengan una herramienta de fácil acceso para poder preguntarle, ¿cierto? En el fondo no responde ninguna respuesta fundamental en el libro, es un libro más que nada informativo, y cómo tú puedes aplicarlo en tu vida diaria, más que autoconocerte, es como para llevarlo al siguiente nivel. Así que eso se los voy a dejar para que lo tengan sin ningún problema.